Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 1 de mayo del 2024 para Nasdaq. Día de noticias de la FOM, importantes noticias que pueden hacer mover el mercado. Así que vamos a hacer el análisis de diario como lo hacemos todos los días en el premercado para entender cuál es la dirección que podría tomar el día de hoy el precio. Bien, rompimiento estructural mínimo que nos había dejado en esta zona, el precio lo rompe dejándonos un máximo en esta zona, ¿sí? Pero esto era finalización de un rango, ¿de cuál, Gaby? Y acá nosotros tenemos rompimiento al alza, rompimiento a la baja, que nos deja una finalización de rango en donde nosotros creíamos que el precio podría ir a buscar el rango desbalanceado que está abajo, pero sin embargo a partir de ahí el precio sube nuevamente rompiendo estructura, nos deja un mínimo en esta zona. Entonces ahí tenemos mínimo, o sea, inicio del rango y final del rango. Si nosotros le tiramos un FIBO y marcamos los bloques importantes, íbamos a entender que acá teníamos un bloque decisional que el precio decide rebotar. Bien, más abajo teníamos un ORW extremo en donde también el precio podría venir a rebotar. Por encima del precio teníamos una última zona de imbalance en el que el precio podría tener alguna reacción si llegara. Todavía le faltaba mucho para llegar a esa zona. Y vamos a ir a ver a partir de esto, ya teniendo zonas de reacción y en dónde está reaccionando el precio, cuál podría ser el movimiento. Vamos a 60 minutos, vamos a ver qué es lo que se podía ver ahí en esa zona, en ese precio, qué es lo que estaba haciendo el precio en H1. Bueno, si nosotros miramos H1, vamos a descubrir rompimiento de estructura al alza en esta zona. Bien, el precio había roto al alza, dejándonos un mínimo en esta zona que el precio termina rompiendo a la baja, máximo el mismo que tenemos en diario. Bien, a partir de ahí el precio viene bajando haciendo fractalidad y cuando llega al orden decisional decide cambiar su estructura bajista a alcista, como Gaby, y lo hizo en esta zona. Rompimiento de estructura, rompimiento de estructura bajista, rompimiento del orden o de la zona en la que debería haber respetado, o sea que esto se transforma en un SWIFT, esto en un SWIFT y esto en un CHOCH. El precio retrocede al orden más discom, o sea, orden decisional, rebota en esta zona y vuelve a romper estructura en esta zona. Bueno, a partir de eso, el precio, una vez que llegó a esta zona, empezó a hacer rompimientos estructurales a la baja, bien, dejándonos este máximo, bien, y este mínimo de abajo. Entonces nosotros acá podíamos elegir zonas en donde el precio podía rebotar. Y una de esas zonas, ¿sí?, teníamos marcado este ORW extremo, que el precio podía venir a rebotar. Y fíjense cómo estaba haciéndolo. ¿Qué necesitábamos entender nosotros? ¿Cuál era el último fractal que había hecho el precio cuando llegó a esa zona? Y fíjense ustedes, rompimiento de estructura en esa zona y máximo en esta zona. Bien, mínimo en esta zona. El precio está en su último fractal bajista y teníamos que controlar en esa zona a ver si el precio decidía respetar o romper hacia arriba. Si rompía hacia arriba entendíamos que el precio iba a ser alcista y que podría ir para arriba. Pero si el precio respetaba esta zona y empezaba a caer, nosotros podíamos entender que podíamos operar a la baja. Así que dicho esto, vamos a ver eso en 15 minutos. Ese sería el último rango que 15 minutos nos está dejando, o el último fractal, rango, llámenlo como quieran, ¿sí? Rompimiento de estructura en esta zona, ahí el precio nos deja máximo en esta zona, vamos a estirarlo un poquito hasta allá, perfecto. Y el precio estaba ahí antes de apertura, entonces tenía que decir el precio qué hacer, si empezaba a hacer estructuras bajistas y demás. Entendíamos que el día de hoy el precio podía ser muy lateral, ¿por qué? Y porque justamente está esperando noticias importantes. Entonces posiblemente el precio fuera y viniera, ¿sí? En el caso de que tocara acá, viniera acá, fuera de nuevo para allá, hiciera algo así, hasta las 3 de la tarde que fuera la noticia. Bien, es lo que nosotros podíamos pensar.
Ya tenemos una zona de reacción arriba que está interesante, que si nosotros la podemos refinar en la temporalidad de 15 minutos, nosotros podríamos hacerlo así. Ese es el bloque, ¿sí?, en el que el precio podría tener reacción. Vamos a ver qué pasó, qué ocurrió en la apertura y vamos a darle play y vamos a ver en 15 minutos qué nos viene, en un minuto, qué hace el precio, ¿sí? Todo el impulso que viene siendo alcista y el precio tiene que decidir si rompe o retestea esta zona para empezar a caer. En este momento la dirección era bajista, independientemente que esté tocando un order block, es bajista. Y hasta que no demuestre lo contrario, las mejores operaciones deberían de ser en ventas. Bueno, vamos a darle play, vamos a ver qué hizo apertura y vamos a ir tomando decisiones, ¿sí?, según lo que quiso hacer apertura. Noticia de las 9:30, no, noticia de las 11, ¿sí?, que hace que el precio... No, perdón, no era 9, es apertura. Bien, apertura, se dio apertura, vamos a ver qué termina haciendo apertura para nosotros poder tomar decisiones. De momento nada podemos hacer, apertura no decide si ir para abajo, si subir para arriba o qué quiere hacer, ¿sí? De momento viene demostrando intenciones de caer. Hasta ese momento nosotros debíamos de dejar que el precio haga. Bien, fíjense cómo en ese momento el precio se adentra a una zona importante, bien, pero rompiendo estructuras. Si nosotros miramos un minuto, el precio había roto estructura en esa zona. Bueno, va a empezar a joder. Acá el precio me está rompiendo a la baja en esa zona. Y esto que está acá podría ser máximo. Bien, dicho eso, nosotros debíamos de entender que el precio podía llegar a esta zona y empezar a caer. A todo esto no había una zona clara que nosotros pudiéramos operar. Y si nosotros tirábamos un FIBO de máximo a mínimo, podíamos decir, bueno, la zona del 79%, ¿sí?, sería la zona más correcta de operar si nosotros entendemos que el precio tiene intenciones de caer y que realmente operar en ventas era la mejor decisión que podíamos hacer. Esa posición tenía $41 de stop. Bien, vamos a ver cómo funcionó, si terminó pagando, si logró hacer en un minuto respetarlo. Para 15 minutos seguimos siendo bajistas, el precio realmente tiene intenciones de caer, nunca llegó a tocar el bloque de arriba, así que esto podría ser liquidez para llegar allá arriba. Pero acá había una oportunidad que se podría haber tomado. Orden enviada. No la tomamos, no era claro, yo FIBO no opero, simplemente lo muestro para que ustedes puedan ver que en qué zona tiene reacción. Pero bueno, era una decisión a tomar, ¿sí? No era la mejor decisión para mí, así que yo decido no tomar esa operación. Orden completada. Bien. El precio entra, stop donde debe ir, TP donde debe ir, buscando el 1-2 siempre, y vamos a ver si terminó de hacerlo, pagar el 1-2 correctamente, desde esa posición. Fíjense, casi llega al 88, empieza a querer caer, completado destino, y termina pagando el 1-2 desde esta zona. Correcto. Precio totalmente bajista de nuevo, haciendo un buen impulso a la baja y de nuevo rompiendo estructura en un minuto, ¿sí? Sacamos esto, el precio hace el rompimiento a la baja, nosotros seguimos pensando que el precio es bajista porque en ningún momento me rompió estructura por arriba, así que estructura bajista, retroceso, impulso. Ese impulso no llega a ser un bajo más bajo, hace un retroceso, toca el order block de 15, que no es más ni menos que este que está acá, bien, y vuelve a impulsarse a la baja. Acá en en 15 minutos no está rompiendo con cuerpo, Gabriel. No, por supuesto, pero en un minuto sí. Así que le podríamos dar la oportunidad a un minuto. ¿Hay algún bloque importante en un minuto para decir, mirá, Gaby, es acá? Si nosotros miramos cuando el precio se da vuelta, venía haciendo impulsos y retrocesos alcista, impulso y retroceso. El último era ese, con rompimiento en esa zona. Bien, un mínimo que el precio nos los deja, acá, y el precio rompe con cuerpo.
Eso a nosotros nos deja, si ustedes miran y observan y son detallistas, nos deja dos bloques. Bien, uno decisional, que es este, que era el último o el único que tenía imbalance. Y otro bloque que nos deja es el extremo, que no importa que no tenga imbalance porque es órdeblo extremo. Ahora, tenía un poquito de imbalance o un gap o algo, imbalance no tenía, pero gap sí tenía, entonces nosotros debíamos decidir en cuál de los dos darle oportunidad, o darle oportunidad a los dos de una manera dividiendo el riesgo por operación que nosotros tomamos. Entonces podíamos decidir nosotros entrar en ventas en este o entrar en ventas en este, ¿sí? ¿Qué decidí yo particularmente? FIBO de máximo mínimo, ¿sí? Y entre los dos a mí me gustaba el 79% del FIBO, así que decido poner una orden en el 79 del FIBO. Vamos a ver qué pasó, ¿sí? De manera demostrativa yo voy a poner una orden en el decisional, que era la decisión más correcta a tomar, darle Orden una oportunidad enviada. al decisional que tenía 22 dólares de stop y darle una oportunidad al extremo que tenía 28. Entre los dos suman 50 dólares, estaba perfecto hacerlo así. Y vamos a ver qué terminó pasando y si el precio pagó tanto el decisional o el extremo o el 79 del FIBO, ¿sí? Cualquiera de las dos zonas eran Orden importantes completada. y el precio podría respetar. Vamos acá, stop por encima, ¿sí? El TP, el 1.2 se paga en esta zona. Sería suficiente con esa zona. Bien, si hubiéramos tomado la primera operación, el stop podría ir al mínimo. Bueno, recuerden que acá, a esta altura, está el 1.2. Vamos a ver qué pasó con esa operación. Vamos a agrandarlo así. No necesitamos ver más allá. Y vamos allá. A ver si respetó, si tocó el 79 del FIBO o qué decidió hacer el precio. Directamente desde el decisional, el precio pagó el 1.2 Completado y destino. terminó pagando todo lo que tenía que pagar. Bien, perfecto. Quedamos mirando en el 79% del FIBO. El precio nunca nos llegó. Bien, a todo esto yo quiero que se entienda algo. Cuando el precio arrancó desde esta zona, hizo impulso, que rompió estructura, retroceso, impulso que rompió estructura, retroceso e impulso que rompió estructura. ¿En dónde rompió Gaby la estructura? Bueno, ahora les muestro que no está marcado. Acá el precio me rompió con cuerpo. Perfecto, excelente. Nosotros tenemos completas las 5 ondas de Elliott. Entonces, era muy difícil que el precio nos repetara este order block, que es el último que tiene imbalance en un minuto. Bien, sería la tercera zona o el tercer order block que el precio se podía operar, ¿sí? Pero nosotros no lo operamos por ser la quinta onda de Elliott. Posiblemente el precio termine rompiendo esa estructura. Independientemente de que pueda llegar a esa zona y pagar el 1.2, en algún momento se va a dar vuelta y va a ir a buscar mucho más arriba. Bien, dicho eso, vamos a ver si este order block que nosotros no nos gusta operar terminó pagando el 1.2 y es un order block extremo, el que podría pagarse el 1.2. Bien, Orden vamos a darle enviada. play y vamos a ver si esa operación se terminó pagando o no. Es una operación de backtesting, por supuesto. En algún momento lo va a pagar, en otros momentos no lo va a pagar, ¿sí? Pero quiero que se vea si el precio terminó llegando a esa zona. Bien, fíjense lo cerca que estuvo de momento, no está llegando. Bien, y el precio empieza a caer. Bien, puedo decir que eso es liquidez para el precio, pero de igual manera, al no llegar, yo no sé si le doy una oportunidad. Para este horario yo estoy fuera de mercado. Bien, y ya no estoy operando. Hoy me fui sin operar porque la orden no me llegó donde yo quería y el precio viene cayendo, ya cayó demasiado. ¿Respetará la zona y lo pagará? Vamos a ver qué pasó, ¿sí? A ver si el precio Orden activa y completada. termina pagando el 1.2 que uno podría buscar en esa zona, ¿sí? El 1.2 en esa zona, perfecto. Vamos a ver qué pasó. Completado Bueno, el destino. precio terminó pagando ese trade.
Ahora, para las personas que opinan, que piensan en ondas de Elliot y que dicen, bueno, ya no debería ser un bajo más bajo, simplemente el precio tendría que respetar una zona para seguir subiendo. Internamente el precio me había hecho un rompimiento de estructura en esta zona, dejándome este mínimo. Bueno, dicho eso, el precio pagará si nosotros ponemos una orden en el extremo, ¿sí? O cuando mucho extendemos hasta el decisional y buscamos operar el 1-2, extendemos no hasta el decisional, sino hasta la zona de ineficiencia, imbalance. Aunque acá había también imbalance. Vamos a ver si esa operación en contra de la dirección del precio, pero que por quinta onda de Elliot debería de empezar a subir, fue paga, ¿sí? Vamos a mirarla. Vamos a ponerle una Orden enviada. y vamos a tomar la decisión de poner esa orden, porque entendíamos que ya habíamos completado las ondas de Elliot y que el precio se debería de ir para arriba. Vamos a ver qué pasó, a ver si el precio llegó a pagarlo. Bien, fíjense, no vino a esta zona, correcto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo las noticias. Orden cancelada. De la FOM. Había a las 3 de la tarde noticias de la FOM. Ahora, yo quiero que entiendan, este bloque que era el extremo de 15 minutos, el precio lo podría llegar a pagar porque nosotros entendíamos que el precio tendría que llegar hasta ahí y tener una reacción, bien, a la baja. Le vamos a poner la orden, simplemente, hoy nos conectamos a la tarde para ver qué es lo que hacía el precio, ¿sí? Eran 17, 18 los dólares de stop y vamos a ver si el precio nos pagó el 1-2 en esa zona. Por supuesto que no le voy a poner una orden porque no me alcanzaría el tiempo para mover el stop y el profit. Primero por eso. Segundo, porque las noticias no se operan. Simplemente vamos a controlar si la noticia pagó esa operación, ¿sí? En ese orden extremo. Fíjense, la pagó en una sola vela. Fue para abajo, fue para arriba, nunca llegó al stop y terminó pagando el 1-2. Excelente. Ahora, Gaby, yo quiero operar esa noticia. Bueno, lo primero que tenés que hacer vos es no poner una orden cuando se da la noticia. Pone después de que el precio empiece a desarrollar. ¿Y qué está haciendo el precio? Rompimiento de estructura, ¿sí? En esa zona. ¿Cuál sería el mínimo que el precio nos está dejando ahí? Bueno, podemos decir que el mínimo era esta zona de acá. Bien. Y si el precio no me rompe esta zona, yo voy a entender que quiere ir subiendo al alza, ¿no? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué es lo que hizo el mercado? Fíjense. Bueno, perdón, me he equivocado en una cosita muy pequeñita. El máximo, ¿sí? Es este que está acá. Bien, perfecto. Ahí, porque hasta ahí llegó la vela y hizo el retroceso. Y el mínimo, ¿sí?, que yo marqué acá, está acá, ¿sí? Ese es el mínimo. Perfecto. El precio le está tomando liquidez a ese mínimo. No está rompiendo la estructura. Si el precio decidiera ir para arriba rompiendo el máximo, bien, como lo acaba de hacer, nosotros acá tenemos un patrón, ¿sí? Y lo vamos a mostrar. ¿Cuál es el patrón, Gaby? Toma de liquidez de un mínimo, de una fractalidad y rompimiento de estructura. ¿Acaso eso no es lo que nosotros llamamos un patrón de continuación? Que lo enseñamos esta mañana, creo que en el Zoom de premercado. El precio rompe la estructura, no me respeta el mínimo, le toma liquidez y a partir de ahí sube rompiendo estructura. Entonces nosotros debíamos de elegir una zona para operar en compra si quisiéramos operar la noticia. Y podríamos haber elegido esta zona, ¿sí?, protegido por el mínimo, que es la que tiene liquidez para que el precio venga a buscar. Entonces ya ahí vos podés tomar decisiones para operar noticias. Bien, una vez que ya desarrollaron. Bueno. Vamos a poner la orden y vamos a ver qué es lo que hizo el precio. A ver si completada. vino, activó y confió o respetó esa zona. Se acaba de llevar todo y ahora vamos a ir a buscar el máximo. Es lo que podríamos decir nosotros. Obviamente con el resultado de la noticia podemos decir que por lo menos el precio debería de llegar, ¿sí?, al máximo de 15 minutos, que es esta zona de acá arriba.
Por supuesto que si yo pongo acá, allá arriba, el TP, entendiendo que el mercado cierra a las 5, nosotros nunca vamos a llegar a poner una orden allá arriba. Así que un poquito nomás podemos, a ver, no puedo ver las zonas en esta temporalidad. Me voy a ir a 15 un ratito, vamos a acomodar el TP. Bueno, acá podría ser una zona de reacción porque nosotros habíamos marcado esta mañana, vamos a ver con qué, perdón, soltamos esto. Bien, habíamos marcado una zona de soporte y resistencia, breaker, ¿sí? En esa zona, entonces hasta ahí podríamos ir con el TP. Vamos a ver cómo funcionó esa operación, pero lo vamos a ver en un minuto. Igual el 1-2, muchachos, ya saben, siempre les digo lo mismo. Simplemente esto es una noticia y estamos viendo cómo se operan, cómo se hacen para operar las noticias. Rompimiento de estructura, liquidez, toma de liquidez anterior, aceleración. El precio debía de venir hasta esa zona, respetarla para después hacer el movimiento que quiere hacer. Ya va, vuelve a querer retroceder y empieza rompiendo estructuras. Sí, y el precio completado para arriba destino, como si nada hubiera pasado y sigue subiendo y va y viene y va y viene. ¿Ve? En esta zona tuvo una reacción, entiendo que no la respetó, se la pasó de largo y de nuevo no, se cortó la data. Y el precio siguió subiendo. Yo no creo que hoy llegue allá, pero ya entendemos mañana que podríamos estar operando. Bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mostré esto que no es parte, ni siquiera estamos en esto, ni operaríamos eso tampoco. Pero para que se entiendan que el precio sigue respetando las estructuras. Por más noticia importante, y considero la FOM una de las noticias más importantes del mercado, ¿sí? Sobre todo para Estados Unidos. Y me respeta el mercado, me respeta la estructura o me respeta la Smart Money que hacemos todos los días en Nasdaq. Así que nada, esa fue la operativa de hoy. Fíjense, para los que operan CFD, si hubieran puesto una orden en el bloque de H1, en este momento ya por lo menos el 1-2 ya lo está pagando. Si ustedes se protegen, el 1-2 ya lo hubiera pagado. Así que una hermosa operativa agresiva que se podría haber tomado en este orden agresivo de H1. Bien, nada más, ese es el video de hoy. Espero que le den me gusta, no se olviden de suscribirse al canal. Van a encontrar una marca de agua del lado derecho en la parte inferior, en donde ustedes pasando el mouse por encima les aparecerá el cartel de suscribirse y se podrán suscribir. Nos ayuda un montón que ustedes los hagan. En la descripción del video les voy a dejar nuestras redes sociales para que se puedan sumar, siendo Telegram la más importante y en la que van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 de la mañana de manera gratuita, en donde todo público puede entrar, preguntar, entender y aprender de la Smart Money en Nasdaq. Bien, así que súmense al Telegram, todos los días pasamos el link al Zoom a las 9 de la mañana aproximadamente. Bueno, nada más que decirle, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final y nos vemos nuevamente el día de mañana a las 9:30 horas en el análisis de premercado. Hasta luego.